Hola, ¿qué tal, estimados alumnos? Reciban un cordial saludo. Me da gusto estar en contacto nuevamente con ustedes en esta ocasión para dar inicio a nuestra primer Open Class. Estaremos revisando la unidad número 1. Entonces vamos a revisar el tema programación orientada a objetos. Nuestros principales objetivos son básicamente identificar y reconocer los principales aspectos de la programación en Java como un lenguaje de programación orientado a objetos. Y pues bueno, esperamos que al final de esta sesión tengamos los conocimientos y elementos necesarios para que ya puedan introducirse a realizar sus primeros programas en Java. Bien, podemos decir que programación orientada a objetos es un método de implementación en el que los programas se organizan como colecciones cooperativas de objetos. Cada uno de estos objetos representa entonces una instancia de alguna clase y cuyas clases son todas ellas miembros de una jerarquía de clases unidas mediante relaciones de herencia. Si faltara cualquiera de estos elementos que les acabo de mencionar, pues no estaríamos hablando de un lenguaje orientado a objetos. La programación sin herencia es explícitamente no orientada a objetos. ¿Ok? Entonces, un lenguaje orientado a objetos va a ser si y solo si soporta objetos que son abstracciones de datos con una interfaz de operaciones con nombre y que deben tener un estado local oculto. Y también es importante que los objetos deben tener un tipo asociado, es decir, deben estar asociados a una clase. Y los tipos o las clases pueden heredar atributos de los supertipos, ¿no? Más adelante lo vamos a ver en el tema de herencia. Y pues bueno, para un lenguaje soportar la herencia significa que es posible expresar relaciones de es un o es un tipo de, ¿no? Brevemente les voy a mencionar un poquito de historia de Java, nada más como breviario cultural. Java es un lenguaje de programación orientado a objetos que fue desarrollado en 1995 por Sun Microsystems y desde entonces se ha convertido en un lenguaje de programación muy popular. Java es un lenguaje muy valorado porque los programas de Java se pueden ejecutar en cualquier plataforma. De hecho, así se conoce también como multiplataformas, ya que se pueden ejecutar en diferentes sistemas operativos como pueden ser Windows, Mac OS, Linux o Solaris. Pues bueno, pasaron los años y se fueron implementando nuevas librerías, nuevas versiones y pues bueno, también es importante considerar que para que los programas de Java puedan ser múltiples plataformas, necesitan para ello una máquina virtual, ¿no? Que es la Java Virtual Machine, que es precisamente lo compilas en tu ordenador y lo puedes ejecutar en cualquier otro sistema operativo. También es importante considerar un entorno de ejecución. Este entorno se denomina Java Runtime Environment. Este hasta ahorita es gratuito y está disponible para los principales sistemas operativos. Podemos hacer también código Java independiente de cualquier IDE, ¿no? Podemos ejecutarlo incluso desde DOS. Algo importante precisamente son los entornos de desarrollo que conocemos como IDEs. No sé si alguien de ustedes ya esté desarrollando en Java, pues tendrá conocimiento de estos IDEs. Para quien no, pues es importante que conozcan algunos. A mí en lo personal me gusta NetBeans y Eclipse. NetBeans es gratis, lo pueden bajar de internet, está hecho totalmente en Java. El otro IDE que les mencionaba se llama Eclipse. Este IDE fue originalmente creado por IBM desde el 2001. También puedes implementarle una gran cantidad de plugins que están disponibles en la web. Es muy práctico, por eso me gusta mucho, y también es muy fácil de usar. También viene con varios ejemplos
para que ustedes puedan aprender un poquito más eficientemente. Cuenta también con bastante documentación en la red. Hay otro que se llama BlueJ, también es gratis. La diferencia es que este IDE te permite crear diagramas muy parecidos a UML. Pues también es como muy sencillito, ¿no? Yo les recomendaría a quienes van a hacer sus primeros programas que utilicen NetBeans o Eclipse. Existe otro que se llama JDeveloper, Dr. Java, en fin, ¿no? Otro aspecto importante que estaremos revisando en esta unidad es la estructura de un programa. ¿Cómo está constituido un programa en Java? Básicamente por la definición de la clase. Y la primera línea, por lo general, la primera línea del programa, después de comentario, inmediatamente después va la definición de su clase, la cual va a comenzar con un carácter de llave que abre y es como el begin, y a terminar con la llavecita que cierra, que es el fin del bloque o de la definición de la clase. Tenemos también la definición de método. Después de la clase se escribe la definición del método main. Por lo general en sus proyectos vamos a estar o concluir un método main. Este método es muy importante, como su nombre lo indica, ya que representa el inicio de las sentencias a realizar cuando se ejecuta un programa. Un método en general es una secuencia de sentencias ejecutables. Las sentencias de un método quedan delimitadas, igual que en la clase, por los caracteres de llavecita que abre y llavecita que cierra, que indican el inicio y el fin del método respectivamente. Otro elemento importante es la sentencia como tal. Dentro de los métodos vamos a incluir sentencias para mostrar probablemente textos en consola, para grabar algún valor. Los textos siempre se escriben entre comillas dobles. Una vez que el programa se ha editado, es necesario compilarlo y ejecutarlo para comprobar si es correcto. Incluso les digo, ya muchos IDEs, antes de que lo compilen e intentes correrlo, ya te va diciendo ahí con unos simbolitos los errores que pudieras encontrar, ¿no? Que puede ser un error léxico, un error sintáctico o semántico. Algo muy importante es que Java es case sensitive, hace distinción entre mayúsculas y minúsculas. Entonces ojo con eso, porque es un error muy común que tenemos los programadores. Los elementos de un programa en Java te podemos mencionar que son los comentarios. Eso sí es muy importante, identificar quién está haciendo el programa, el objetivo, la fecha también es muy importante, porque pasa el tiempo y uno mismo no recuerda para qué hizo esa clase o para qué hizo tal método, ¿no? Entonces es importante incluir esos comentarios en nuestros programas. Los identificadores. Los identificadores son los nombres que le damos a nuestras variables. Por lo general, cuando usamos, por ejemplo, impuesto, ese es un identificador. Son los nombres que le damos a las clases, a las variables o a los métodos. Aquí, ojo, cuando nosotros estemos declarando nuestros identificadores, está prohibido utilizar las palabras reservadas que tiene Java. Por ejemplo, for, while, public, todas esas palabras que son propias del lenguaje, no es permitido utilizarlas como identificadores. Nombres que pueden ser aritméticos, suma, resta, multiplicación, división. Los operadores relacionales, mayor que, menor que, diferente, igual. Tenemos también como otro elemento las expresiones. Una expresión nos permite realizar operaciones entre valores utilizando distintos operadores. Por ejemplo, cuando hacemos alguna suma, una resta, multiplicación. También tenemos expresiones aritmético-lógicas, ¿no? Cuando estamos comparando el resultado de dos operaciones. Las palabras reservadas en Java, de hecho en los IDEs que le menciono, ustedes notarán que se los va a marcar de color diferente para que ustedes tengan identificado precisamente que es una palabra propia del lenguaje y que no pueden utilizarla para sus identificadores. Les comentaba el while, el for, short, static, interface, final, finally, ¿no? Todo ese tipo de palabras pues no están permitidas. Y ahora bien, vamos a ver qué es
entonces un objeto, ¿no? Ya vimos qué es la programación orientada a objetos, qué es lo que debe llevar nuestro programa, pero ¿qué es un objeto? Un objeto, como lo vemos en la vida real, tal vez nosotros ahorita tengamos nuestro celular, nuestra computadora, nuestro escritorio, impresora, todo lo que vemos a nuestro alrededor son objetos, y en programación orientada a objetos podemos considerarlos como objetos, ¿no? Cualquier cosa que vemos a nuestro alrededor es un objeto. Y si analizamos un poquito más, veremos que si tenemos una computadora, veremos que una computadora está compuesta por varios elementos, ¿no? Como es la tarjeta madre, procesador, disco duro, tarjeta de video, en fin, otras partes. Entonces el trabajo de todos estos elementos hacen que la computadora opere. Lo mismo para nuestros programas, el trabajo de todos nuestros objetos va a hacer que nuestro programa funcione de manera adecuada. Y pues bueno, ¿qué tendrá que ver estos objetos que les estoy mencionando de computadora, celular, tablet? Pues nuestros programas están constituidos en base a diferentes componentes que son precisamente los objetos. Cada uno de ellos tiene un rol específico y todos pueden comunicarse entre sí. Es importante considerar que todos los objetos, en términos de programación orientada a objetos, siempre debe de tener dos componentes. ¿Cuáles son estos dos componentes? Las características y su comportamiento. Las características son los atributos y el comportamiento, los métodos asociados al objeto. ¿Ok? Por ejemplo, un automóvil. Un automóvil es un objeto tanto en la vida real como lo puede ser en programación orientada a objetos. Este objeto tiene ciertas características, como puede ser una marca, un modelo, un color, pero además tiene un comportamiento que puede ser frenar, acelerar o retroceder. ¿Ok? Entonces aquí estamos viendo en términos de programación orientada a objetos nuestro objeto que tiene características igual a atributos y comportamientos que son nuestros métodos. Ya en un caso real de un automóvil podemos ver que el automóvil tiene características marca, que puede ser Ford, el modelo puede ser Focus y el color azul. Un objeto. Es importante también conocer y comprender qué es una clase. Si continuamos con el ejemplo del vehículo, en la vida real tenemos muchos autos del mismo tipo. Nos encontramos con un gran número de coches Ford, ¿están de acuerdo? Y si hablamos en términos de programación orientada a objetos, podemos decir que nuestro objeto vehículo es entonces una instancia de una clase conocida como vehículo. Entonces todos los vehículos tienen características, ¿ok? Que es marca, modelo, color, etcétera, y además tienen sus comportamientos como frenar, acelerar, retroceder y etcétera. ¿Ok? Yo veo a la clase como una plantilla, ¿no? Imagínense una agencia de autos, ¿no? Continuando con el ejemplo del auto. No se pone a diseñar auto por auto, ¿no? Por ejemplo los Ford que les mencionaba, no dicen, bueno, yo voy a diseñar un Ford con estas características y luego otro Ford con estas características, ¿no? Todos los Ford Focus, por ejemplo, modelo 2019, los pensaron con un concepto. Entonces esa es nuestra plantilla y en base a esa plantilla ya la fábrica se pone a elaborar n número de autos del mismo tipo. Tal vez cada uno de ellos va a cambiar en algo muy sencillo como el color, o que si es manual o automático, si es de 2 o 4 puertas, pero todo la base, por así decirlo, es general para ese modelo. Entonces la clase es el esquema a partir del cual yo voy a generar muchos objetos muy parecidos. Podemos definir entonces a la clase como un modelo, como un prototipo para definir variables y métodos comunes a todos los objetos de cierta categoría. Y también puede ser una plantilla genérica para un conjunto de objetos de similares características. Ahora bien, yo les mencionaba que todo objeto tiene dos aspectos importantes, que son los atributos y los métodos, o las características y sus comportamientos. ¿Qué son los atributos? Bueno, pues los atributos van a determinar el estado que tiene un objeto. Esos pueden ser tipo de datos primitivos u objetos de cualquier clase. Ya lo veíamos en el ejemplo del vehículo, sus atributos pueden ser marca, modelo, color. Otro ejemplo
ejemplo podría ser persona. Una persona es algo que podemos ver, que podemos tocar, y como atributos podemos decir una persona tiene una altura, un color de ojos, una edad, una nacionalidad. Esos son los atributos. Ahora bien, ¿qué son los métodos? Los métodos son por lo general verbos que indican lo que puede hacer un objeto. Por ejemplo, si tenemos la clase auto, podemos definir como métodos encender, acelerar, apagar, frenar, retroceder. Casi siempre o por lo general van a estar asociados a verbos, a acciones que pueda realizar nuestro objeto, ¿ok? Y si pasamos ese mismo concepto a nuestro objeto persona, podemos decir que una persona tiene características y sus acciones o los verbos que puede ejecutar pueden ser comer, dormir, ejercitarse. Bien, es importante también conocer que hay diferentes tipos de métodos. En Java tenemos métodos de consulta, métodos modificadores, métodos de operaciones y métodos constructores. Los métodos de consulta son únicamente para extraer información. Casi siempre, o lo ideal sería encontrarlos con un get de obtener. Por ejemplo, get matrícula. Si yo tengo un objeto automóvil, un automóvil tiene un atributo que se llama matrícula. Entonces las buenas prácticas me dicen que mi método de consulta debe ser get matrícula. Otro atributo es marca, entonces mi método de consulta debe ser get marca. Y así para tener una buena representación de nuestros programas. Tenemos los otros métodos que son modificadores. Estos nos modifican el valor de los atributos. Por ejemplo, continuamos con el auto, matrícula, marca, modelo y color son los que van a estar alterando esos valores. Y para ello, en lugar de get, ocupamos set. Entonces, set matrícula, set marca, set modelo, set color pudieran ser ejemplos de este tipo de métodos. El otro tipo de métodos es de operaciones. Estos nos definen el comportamiento de un objeto y van a realizar un cálculo o modifican el estado de un objeto. Pueden incluir una lista de parámetros y puede o no devolver un valor. Es cuando vamos a hacer ciertas operaciones, cálculos, ¿no? Por eso se llama de operación. Y otros métodos que son los métodos constructores. Normalmente lo estamos ocupando para crear un nuevo objeto de la clase. Cuando nosotros ocupamos este tipo de métodos, estamos inicializando los atributos de este objeto. Les comentaba casi al inicio que teníamos un método main en la estructura de nuestro programa. El método principal o el método main de una clase en Java es inalterable. Es decir, nosotros tenemos la declaración public static void main y entre paréntesis string args. Esa definición es inalterable, ¿ok? Entonces ese siempre se queda así. Siempre debe de incluir los calificadores public y static. Nunca puede retornar un valor como resultado. Por eso es que siempre lleva la palabra reservada void como retorno. Y su parámetro de entrada siempre será un array de strings, que es el que vemos string, y los corchetes. Los corchetes significa que es una regla. Arg significa que está tomando por la línea de comandos o una fuente alterna. Bueno, eso es todo para esta primera unidad. Les reitero mi disposición para atender sus dudas, sus preguntas, sus problemas que tengan con respecto a la materia. Les recuerdo que es muy importante que seleccionen su modalidad de evaluación. Muchísimas gracias y seguimos en contacto. Hasta pronto.